Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Les saluda Jorge Jacobs en esta tarde conversando con Renny Bake. Y pues hoy vamos a tener un programa interesante y pues vamos a estar haciendo varias reflexiones con relación a lo que sucedió ayer, el incendio en la iglesia en la catedral de Notre Dame en París. Y pues para eso vamos a tener algunos invitados así por la vía telefónica. Y buenas tardes, Renny, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, Jorge. Saludos a todos los oyentes. Hoy, martes santo, seguimos lamentando el incendio de la catedral de Notre Dame en París, Nuestra Señora de París, Nuestra Dama, como sería la traducción al español, pero al mismo tiempo, dentro de todo el dolor que yo le estuve mirando ayer en la tarde y noche y las noticias de hoy en la mañana, también hay buenas noticias. De una u otra forma, ayer mismo en la noche, grandes grupos empresariales ofrecieron donar dinero para la reconstrucción, Jorge, y es un tema bien interesante que quisiera compartir con todos nuestros oyentes. Digamos, un grupo empresarial muy conocido, los Arnold, como empresa ofrecen más o menos 200 millones de euros y la familia, dueña del conglomerado, ofrecen de su bolsillo 100 millones de euros. O sea, eso creo que es un tema interesante y los impactos desde el punto de vista arquitectónico, lo que se pudo haber dañado, lo que significaba la catedral desde el punto de vista artístico, cultural, legado histórico. Tenemos ya al aire a un invitado excepcional que literalmente en carretera nos va a contestar. Jorge, ¿quién es? Sí, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a estar conversando con Robert Quevedo. Él es el decano de arquitectura de la Universidad Francisco Marroquín. Robert, ¿nos escuchas? Sí, Jorge, buenos días. Buenos días, estamos aquí con Renny Bake en los estudios y primero te agradecemos ahí el tiempo, a pesar de que sabemos de que andas ya en carretera, pero te queríamos preguntar que nos cuentes un poco acerca de la arquitectura que está envuelta en esta tragedia de ayer del incendio de la catedral de Notre Dame, que es que tiene, obviamente, pues tiene un valor muy importante a nivel religioso, pero también a nivel cultural y a nivel arquitectónico, ¿no? Entiendo que es una de las principales ejemplos de la arquitectura gótica que nos quedan todavía. Es correcto, Jorge. Una catedral que sus inicios de construcción fueron alrededor del 1100, del año 1100 y tomó aproximadamente unos 500 años su construcción, siempre con algunas modificaciones un poco más recientes. Sin embargo, como bien dices, la reconstrucción va a ser de una parte sustancial de la estructura y entra el debate de si se hace lo más fiel posible a lo que era originalmente o si de alguna manera se pueden atender algunos de las posibles limitaciones que se tenían en la construcción por las técnicas utilizadas en su época. Obviamente en este momento pues todavía se tienen las generalidades de lo que pasó, pero aún verificar realmente qué tanto daño se ocasionó el incendio e incluso daños estructurales y todo, pues solo esa revisión lleva bastante tiempo, entiendo, ¿verdad? Es correcto. No todos los daños se pueden ver visualmente. Valga la redundancia, esto es algo que se tiene que hacer un estudio bastante profundo de ver si hay temas estructurales, como has mencionado. Obviamente lo que sí parece que fue dañado prácticamente su totalidad fue el artesonado de los techos. Sin embargo, todo lo que es el perímetro y las torres
por lo que he visto parecen todavía estar en buenas condiciones. Tal vez si nos pudieras platicar, yo estoy ahorita leyendo las noticias de lo que se ha logrado, lo que no fue alcanzado. Por ejemplo, los rosetones, es de una u otra forma vitrales de la catedral, que según la noticia no fueron alcanzados y que algunos venían del siglo XII y XIII. Si nos pudieras contar un poco qué significa estos rosetones, que son parte de la estructura o de la catedral, y qué significa que no ha sido alcanzado, qué significaría que se hubieran perdido desde el punto de vista arquitectónico y de patrimonio de la humanidad. Pues tal vez solo para dar un poquito de descripción, los rosetones no son estructuras, sino que son ventanerías hechas con vidrio de color, que lo que buscan es introducir luz y reflejan de alguna manera historias de la Biblia, representaciones históricas a los visitantes de la iglesia. El que no hayan sido alcanzados básicamente quiere decir que las llamas no dañaron el cristal o los componentes metálicos que lo sostienen. Normalmente estos vidrios son pegados a la estructura metálica con el uso de plomo, y quiere decir que si ese plomo no se derritió, es que el fuego no estuvo demasiado cerca de los vidrios, y por eso es que aún existen. O sea, obras, digamos, de la catedral. O sea, aquí estoy leyendo que hubo una cadena humana que logró sacar lo que era movible. Por ejemplo, lograron sacar piezas rescatadas como la corona de espinas y la túnica de San Luis, desde el punto de vista religioso, pero también cultural, porque son de siglos atrás. Y el hecho de lo que no podían mover eran, por ejemplo, los cuadros que estaban ahí del siglo XVI, siglo XVII, que no fueron, o sea, no se perdieron según lo que está diciendo la noticia, pero que sí fueron dañados por el agua. ¿Qué significa o qué tipo de cuadros habían por ahí? Honestamente no tengo ni la menor idea de cuál es el arte que pudiera haber habido, pero toda catedral y toda iglesia de alguna manera es un repositorio de arte que ha sido parte de sus interiores desde hace siglos. En este caso seguramente habían cuadros, habían también lienzos, de nuevo reflejando historias bíblicas. Me imagino que muchísima escultura, ya sea de madera, cubierta con oro, no sé, específicas no te sabría decir. Okay, hay aquí una noticia que me parece sumamente interesante de los rosetones, que tal vez nos pudieras explicar un poquito más a nuestros oyentes del punto de vista arquitectónico. Los tres grandes rosetones, firmados en el siglo XIII por Pierre de Montreal y Jean de Chelles, no habrían sufrido daños catastróficos, según el ministro de Cultura, aunque uno de esos rosetanos se había movido 1 centímetro, por lo cual significa que está en una posición inclinada y que estaban intentando sellar para evitar un desprendimiento, y que algunas vidrieras del siglo XIX fueron víctimas de las temperaturas y que fundieron parte del plomo. O sea, lo que nos dice es que esta catedral de una u otra forma tenía una memoria histórica desde el siglo XIII hasta este siglo, porque habían hecho distintas adiciones. Ayer leía que la obra maestra de Dumas, de Alejandro Dumas, creo, sobre el jorobado de Notre Dame había ayudado. Víctor Hugo. Víctor Hugo, sí, siempre mezclo los autores franceses, nunca han sido mi fascinación, excepto esa historia. Y que eso había salvado a la catedral, porque en el siglo XIX estaba en condiciones bastante paupérrimas después de la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa habían convertido la catedral casi que en una bodega de vinos una temporada, y luego comenzaron a restaurarla en el siglo XIX, así que habían agregado cosas en el siglo XIX. Y hay una historia que, si conoces, nos encantaría que nos cuentes. En la Revolución Francesa habían 32 estatuas de reyes
en la catedral, que simbolizaban a los antiguos reyes de Israel, pero los revolucionarios de la Revolución Francesa los confundieron y pensaban que simbolizaban a los reyes franceses y destruyeron las estatuas. Después de eso, 200 años después más o menos, encontraron parte de digamos, de las piezas que habían casi que convertido en pedazo de carretera y las habían rescatado. ¿Qué significa de una u otra forma estos reyes, el que hayan vuelto a recuperarlos y que incluso hasta haya un museo dedicado a eso? Robert, tal vez ya Rani está ahí metiéndose más en la parte así cultural y lo que queríamos platicar contigo era precisamente la parte arquitectónica. Es la pregunta para Geraldina. Sí. Y de hecho... Ya está estirando mi conocimiento aquí a los límites. Sí. Sí. Es que estoy adelantándome las preguntas para Geraldina, nuestra siguiente invitada. Más adelante vamos a hablar con Geraldina precisamente de toda la parte cultural, pero en la parte de per se del edificio, ¿qué implica el reconstruir la catedral? ¿Es algo así que va a llevar décadas, que va a llevar años, que va a llevar meses? O sea, o depende de la cantidad de fondos que haya. Yo creo que ese es tal vez el punto crítico. El punto crítico es los fondos a disposición para poder hacer una obra de esta magnitud. Sin embargo, ya ustedes mencionaron que hay varias personas interesadas en donar una cantidad de dinero significativo para esto. Por ahí estaba viendo un artículo que decía que una restauración como esta podría tomar alrededor de unos 15 años. Todo va a depender realmente de los fondos a disposición y también la disponibilidad de las autoridades a permitir que se proceda sin mayores contratiempos. A veces un tema de restauración puede entrar a debate en cuanto a si se hace exactamente como estaba originalmente o de nuevo, como mencioné anteriormente, si de una vez se aprovechan nuevas tecnologías para poder poner, no estéticamente, pero sí, por ejemplo, estructuralmente o el uso de materiales, la catedral de una manera que la tecnología hoy día lo permita. Y ese puede ser un debate que pudiera extender un poco esos tiempos. Sin embargo, de nuevo, teniendo la cantidad de fondos que se están poniendo a disposición, debería ser bastante rápido en comparación con otras reconstrucciones. Y obviamente en el tema de reconstrucción, precisamente porque es una reconstrucción y de que es un monumento histórico y todo, no es tan así la cosa como aquí se rompen, qué sé yo, por decir algo. De hecho, aquí mismo en el edificio donde estamos nosotros, en el Géminis, hubo un incendio a fin de año. Y pues básicamente ahí limpian todo, lo vuelven a construir y santos en paz. En el caso de un monumento histórico y particularmente como una iglesia de este calibre, obviamente las reconstrucciones sí tienen mucho trabajo, mucho más minucioso en cuanto a toda esa, de que sea, si no exactamente igual, por lo menos lo más parecido al original, ¿verdad? Por supuesto, lo que se buscaría probablemente en este caso es que la catedral quede tal como era originalmente, por lo menos a la vista, y afortunadamente ha sido un monumento tan estudiado y tan documentado que se debería de tener la información necesaria para poder hacerla lo más fiel posible a lo que era originalmente. Más o menos, ¿cuánto dinero podía costar la reconstrucción de la catedral? Sería un poquito absurdo de mi parte tratar de dar una cifra, pero lo que sé es que están hablando de la disponibilidad de por lo menos unos 300 millones de euros para poder hacerlo. Desconozco si es suficiente dinero para lograrlo, pero espero que lo sea. No les sabría ni decir cuánto pudiera costar algo así. Solo para contarte, al día de hoy, una noticia, ayer mismo, hoy en la madrugada, las fortunas de Francia se volcaron en Notre Dame y ya llevaban 300 millones de euros ofrecidos, o sea, como grupos empresariales o como familias empresariales, y el sábado va a haber un concierto para recaudar fondos
a nivel popular, o sea que Francia está convirtiendo esto, y lo dice una de las noticias que tengo acá abierta en la pantalla, en su gran causa nacional. Entonces, esperemos que plata no les va a hacer falta. ¿Cuánto tiempo pudiera durar una reconstrucción? Porque acá a veces nos cuesta visualizar lo que tarda reconstruirse algo, especialmente algo antiguo, en Europa o en cualquier lado, porque la reconstrucción es más tardada en tiempo y dinero que como estamos acostumbrados de botar algo de 30 años y construir algo nuevo. Correcto. Me imagino que como tienen que ver, primero hacer un estudio de qué es lo que está en condiciones para permanecer, luego ir viendo cómo reconstruir las partes dañadas y que se acoplen a las partes que sí van a permanecer. Es un proceso bastante tedioso. Sin embargo, creo que la limitante más grande, que es el presupuesto, si existe tanta buena voluntad de poder ofrecer los fondos para poder lograrlo, debería ser bastante más rápido de lo que sería bajo circunstancias normales. Podemos, por ejemplo, ver lo que es la Sagrada Familia, la Catedral de la Sagrada Familia en Barcelona, que ha estado bajo construcción desde hace tanto tiempo. Siglo XIX. Sí, es impresionante. Entonces, obviamente, el tener el presupuesto para poder hacerlo debería agilizar bastante más el trabajo. Yo escuché hoy una entrevista con, no sé exactamente cuál era el título, pero presumo que era arquitecto, que trabajó en la reconstrucción de la abadía de Westminster en Inglaterra, y alguna otra, mencionaba ahí un par en Inglaterra, y él decía que en este tipo de trabajos lo primero que hay que hacer es hacer un techo temporal, obviamente, porque como va a llevar años reconstruir esto, pues hay que hacer un techo temporal para cuidarlo así del clima, obviamente, y abajo de eso ya hacer la construcción, y él decía solo en hacer ese techo les va a llevar, qué sé yo, 2-3 años, ¿verdad? Precisamente por todas las regulaciones estas que tienen que ver con los temas de los monumentos históricos, ¿no? Ojo, aquí hay una noticia que está saliendo ahorita, que el presidente de Francia promete reconstruir Notre Dame en 5 años y hacerla aún más bella. Me gustaría saber si eso es posible desde el punto de vista arquitectónico, porque una cosa es que lo que te está diciendo un político al calor de nuestro orgullo nacional, vamos a hacerlo lo más pronto posible, y otro, la realidad de la reconstrucción. Una noticia previa decía que la reconstrucción podía durar más de 20 años. ¿Quién crees que tiene la razón en este tema? Quisiera creer de 5 años, pero lo veo realmente muy muy difícil. Desafortunadamente creo que es más cierto el de 15 a 20 años. Sí, y pues a los que no la logramos conocer antes, ojalá que todavía estemos para dentro de 20 años para verla cuando haya terminado. Pero, ya están comenzando a hacer las reservas para ir a ver a Notre Dame dentro de 20 años. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Robert, por haber tomado nuestra llamada, y no sé si tienes algunas ideas finales ahí al respecto. Pues tal vez mi único comentario es que es impresionante ver la voluntad de las personas en cuanto a aportar a reconstruir una joya tan importante como Notre Dame. Creo que gracias a esto debería regresar a su esplendor lo más pronto posible, y lo cual no creo que se pudiera haber dado sin este tipo de aporte. Ojalá sea bastante más pronto de lo que pensemos. Roberto, una pregunta, en el mundo arquitectónico, ¿qué importancia tiene Notre Dame? Es una de las joyas más importantes que existen en cuanto a arquitectura. Obviamente es imposible ponerla en un puesto o asignarle un valor, ya que arquitectura como esta es invaluable. Pues muchísimas gracias, Robert, que tengas una buena Semana Santa. Muchas gracias por atendernos. Igualmente. Sabemos que vas en carretera, por favor maneja con mucho cuidado y que llegues con bien a tu destino. Muchas gracias, saludos a todos. Muchas gracias, Robert. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo a Pulmón.
Estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Les saluda Jorge Jacobs y como ven estamos en vivo hoy también porque estamos hablando precisamente de todo de lo que ha estado sucediendo. Y supuestamente no iban a haber muchas noticias en estos días y resulta que siempre sí, siempre hay algo de qué hablar. En este caso pues ha sido más internacional que nacional, pero estamos en eso. Solamente recordándoles a todos nuestros radioescuchas que Cescom tiene, que es una empresa que se dedica a temas de comunicaciones, tiene unos nuevos radios que son TX Pro, que son una solución completa para las necesidades de comunicación de todas las empresas. Son radios para trabajo pesado, resistentes a golpes, polvo, lodo, agua y hasta sumergibles. Y le permiten hablar a grupos de trabajo, personas individuales y también a celulares. La comunicación a través de los radios TX Pro utiliza encriptación de grado militar para que sus comunicaciones sean seguras y privadas. Tienen cobertura nacional y también tienen una opción para una cobertura regional. Así que no se quede incomunicado en las emergencias, en el trabajo. Comuníquese con Cescom. Si quiere más información la encuentra en cescom.com.gt o llamando en horas hábiles al 2429-2400. Repito, 2429-2400. Yo te quisiera agregar una cosa. El tema de las radios o tener un juego de radio siempre es bueno en caso de cualquier emergencia, por ejemplo un terremoto. Ayer tuvimos un pequeño sustito ahí como en la medianoche. Tuviéramos que yo estaba bien dormido, ni lo sentí. No, mira, es que esto es un tema que a veces lo olvidamos, pero en otros países las empresas y las personas tienen sus equipos de radio. Es que ya está el celular, ¿para qué? Cuando hay una emergencia se caen las torres, no hay celular, entonces siempre guardan sus paquetes de radios para comunicarse, empresas o familias. Es parte de mi paquete de emergencia. Ahí está mi par de radios. Y además, generalmente los radios son para un trabajo pesado, ¿verdad? Los teléfonos se te caen y se pueden romper la pantalla, se pueden arruinar, mientras que los radios esos son más aguantadores. Y bueno, pues entonces ya sabes, si lo necesita en cescom.com.gt. Y en este segmento vamos a estar conversando con Geraldina Vacas Pros y seguimos hablando con relación al tema de Notre Dame, solo que con Geraldina pues más ya hacia la parte cultural que tiene que ver con la pérdida de tanta cultura, precisamente con este incendio que hubo ayer en la tarde-noche en París. Geraldina, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge, muy bien, muchas gracias, aunque como todo el mundo, especialmente todo el mundo cristiano, lamentando lo que ha pasado en Notre Dame. Es un patrimonio del mundo, pero pues también nos llega a los cristianos muy profundamente, porque desde el siglo XIII tenemos a Notre Dame como un tesoro que llega a ser aún más fuerte, más grande a medida que el tiempo ha pasado. Lo que pasó ayer pues es realmente un accidente muy lamentable, un accidente horrible que para todos nos dejó estupefactos desde que conocimos la noticia. Pero lo que ahora todos vemos y todos consultamos todo tipo de medios y todo es qué se perdió y qué se salvó. Por ejemplo, en el caso del gran órgano, que fue lo primero en lo que yo pensé, es qué se salvó o si se perdió el órgano. En algunos medios dicen que sí hay parte del órgano que se perdió, sin embargo en otros medios como el Chicago Tribune dice que el órgano está intacto, pero que las llamas y más que todo el humo podría haber causado daños en sus delicadas teclas y en teclas y tubos, más que todo, todos los tubos, los 8,000 tubos que tiene este órgano podría haberse dañado. Y eso es lo que ahorita van a empezar a ver todos los expertos organistas, como uno de los organistas que parece que hacían colas por 2 años para ver cuándo podían tocar el órgano en alguna misa o en algún tipo de concierto. Así es que hay mucho todavía que ver, mucha tela que cortar, ¿verdad, Jorge? Geraldina, y aprovechando que estás hablando del órgano, cuéntanos un poco precisamente de ese órgano, que entiendo que es uno de los más grandes del mundo, ¿no? Sí, mira, por lo menos sí es el órgano más grande de Francia, pero creo que es el órgano que más, y lo miro porque lo hablamos con Mario Gundelich, que en paz descanse, pero es el órgano que ha hecho más grabaciones. Yo me recuerdo de haber ido a Notre Dame para ver un concierto de la Guardia Republicana, justamente en París,
Y cuando tú entras y oyes aquel órgano, simplemente no puedes dejar de sentir que la piel se te eriza. El sonido de ese órgano, esperamos en Dios poder decir todavía, es inmenso, es tan grande, abarca y te abarca a ti como ser humano hasta la última, hasta como diríamos, hasta el último pelito que tienes, porque hace que todos nos sentamos tan inmensamente emocionados. La música francesa para órgano, sí, alemana, pero la música francesa para órgano es quizá la más emotiva. Y ahora pues veremos qué pasa con el gran órgano, ahora que empiece toda la reconstrucción, pero realmente no empieza todavía la reconstrucción, ¿verdad, Jorge? Lo que empieza es la evaluación de todo lo que realmente se perdió y de todo lo que esperamos en Dios se haya salvado. Geraldina, te saluda Reni Bake. ¿Cómo estás? También lamentando lo que ha pasado en Notre Dame. Hay una parte que quisiera leer de una noticia cabal sobre el órgano, que menciona que desde el siglo XIV ha habido un órgano en Notre Dame, que no quedó mucho del órgano del siglo XIV, pero que han ido reformas a través de los años, y que el actual es más o menos del siglo XIX, de la última gran reforma que se le hizo a la catedral. Y básicamente aquí te están diciendo, miren, ahorita va a entrar las investigaciones de cómo está el órgano, van a entrar por los fabricantes de órganos, los que realizaron su última restauración hace 6 años, y luego por técnicos e ingenieros, y después los organistas se van a unir. Al que están entrevistando en esta noticia de ABC es uno de los organistas titulares de Notre Dame, Jean-Pierre Leguay, creo, no logro leer muy bien, pero te está diciendo esto, más o menos con todo este trabajo y toda esta voluntad que hay, que hasta lo que se está contabilizando de donaciones de grandes empresas y familias empresarias europeas francesas llevan como 700 millones de euros para reconstruir la catedral. ¿Cuánto tiempo, si el dinero no es un factor, cuánto tiempo podemos saber cómo está el órgano y cuándo podemos volver a escucharlo? Mira, fíjate que sinceramente yo creo que hasta que no oigamos la evaluación de todos los técnicos que tú muy bien leíste ahora, y no solo del órgano, de las campanas, hay tantas cosas que tendremos que estar pendientes de conocer, de escuchar y de ver, ¿verdad? Porque todos los medios van a estar muy pendientes de qué se ha podido salvar, qué se ha podido rescatar, y sobre todo también las grandes reliquias sagradas, ¿verdad? Porque sí sabemos que la corona de espinas que usó Jesús en el momento de su pasión sí la lograron rescatar, pero el trozo de la cruz y algunos clavos que fueron utilizados en su crucifixión, esos están en un lugar aparte, en un lugar separado. Imagino que los lograron como rescatarlos, pero no se sabe a dónde están. Así es que mira, lo que es increíble también que pensamos es, esta es una catedral llena como de historias, ¿verdad? Porque no olvidemos, ¿verdad?, lo que hizo Alejandro Dumas, con su gran novela del jorobado de Nuestra Señora de París. Todo en esta catedral tiene como misterios, tiene como historias que son apasionantes leerlas. Creo que ahora vamos a leer muchos lo del jorobado de Nuestra Señora de París, porque dentro de ese libro hay grandes narraciones, relatos más de lo que es la catedral por dentro, porque este era un hombre que trabajaba ahí dentro, ¿verdad?, en el campanario. Entonces creo que muchas personas entrarán más en contacto con la gran catedral a través de la lectura ahorita del libro de Alexandre Dumas. Pero es fascinante todo esto de las campanas, también tienen historia, y si tú, digamos, le preguntaras a la historia ¿qué fue lo que más dio, podríamos decir? La catedral fue la Revolución Francesa. La catedral, esta catedral es un gran testigo de lo que pasó durante la Revolución Francesa, y por eso le pusieron el Templo de la Razón, que bueno, quién sabe, yo ahorita me pongo a buscar el Templo de la Razón, bueno, a saber, ¿verdad? Ahí sí ya no voy a emitir una opinión, pero sí todas las partes, porque no hay solo un órgano, creo que tú dijiste eso al principio, no hay solo un órgano, no era su gigante de los 8,000 tubos, hay otros órganos más pequeños,
Y de hecho, en la mayor parte de iglesias, especialmente las iglesias católicas, así es. Si tú vas a la Merced, en Guatemala no hay solo un órgano. No hay solo uno, ¿verdad? Hay uno que se tocaba más o se toca más para los servicios religiosos de los domingos, pero están los grandes órganos, como este de Notre Dame, que ese realmente ha sido tocado en pocas ocasiones, si lo comparamos con las veces que se tocan los más pequeños, digamos. Alemania también tiene esa misma, como forma, ese mismo criterio con los órganos grandísimos de las grandes catedrales y los órganos que se usan más para servicios religiosos más pequeños. Geraldina, los rosetones, o sea, básicamente los vitrales firmados en el siglo XIII y no han sufrido daños catastróficos según la noticia del País. Parece que uno sí se movió 1 centímetro, que está inclinado, pero que no han sido afectados. Porque cuando yo miré eso, lo primero que pensé fue los vitrales. O sea, esos rosetones son los vitrales y fue lo que más me gustó cuando tuve la posibilidad y la bendición de haber dado mi vuelta por allá. ¿Qué significan los rosetones y qué significa desde el punto de vista artístico que no hayan sido dañados? ¿Qué tan valiosos son desde el punto de vista de patrimonio cultural de la humanidad? Mira, los rosetones son escenas bíblicas, ¿verdad? Todos los rosetones que tú mires, inclusive no solo en Francia, sino en los demás lugares donde hay, y si tú lo ves también en las iglesias protestantes, aquí mismo hay en la Union Church, en otras iglesias, hay partes de la Biblia, ¿verdad?, que reflejan escenas bíblicas, y mucho más los rosetones de Notre Dame. Todas son escenas bíblicas. De hecho, habían muchos tours, ojalá podamos decir ¿verdad?, dentro de algunos años, muchos tours que te llevaban a ver y solo los rosetones para tratar de interpretar todo lo que hicieron aquellos grandes artistas con esos rosetones. Uno de los grandes misterios de los rosetones, yo sí te lo podrá decir artistas muy buenas en Guatemala que trabajan vidrio, como Karin Beller, como Eva Escamilla, gente que trabaja en vidrio. Te lo podría decir, son los colores, ¿verdad? Cómo logran la integración de los colores, pero eso sí, yo creo que lo mejor es tal vez algún día como entrevistar a alguna de las personas que trabajan vidrio. Está Arturo de la Riva también, todos ellos trabajan vidrio, y yo creo que ahora es el momento preciso en poderlos entrevistar a ellos. Pero los rosetones, el tamaño de los rosetones de Notre Dame sería como muy interesante compararlos con otros rosetones o con otras escenas bíblicas en vidrio que hay en muchas otras iglesias del mundo. Es algo muy, muy interesante que ahora va a surgir, casi como, vamos a hacer muchos tours virtuales a Notre Dame, ya tú lo verás. Geraldina, lo que creo que más impresionó a los que estábamos dándole seguimiento fue la caída de la aguja. Sí. De 93 metros del suelo y que se perdió el campanario situado en la parte posterior de la nave. Cuéntanos un poco de la aguja que se ha perdido, porque aquí estamos hablando de lo que se salvó, ahora hablemos de lo que se ha perdido. Mira, eso es algo que yo no te puedo decir mucho, porque yo creo que en lo que tiene que ver con la aguja, los arquitectos especialmente son los que saben muchísimo de la aguja. Pero sí, como tú dices, de más de 90 metros de alto, la caída de esa aguja fue como simbólica en el momento que cayó, y nosotros en nuestras casas y escuchamos la caída de la aguja, fue algo terrible, fue como muy impresionante. Pero a mí sí me gustaría saber, como a ti también, qué es lo de la aguja. A mí me gustaría saber más de la aguja. La vimos tantas veces, y sin embargo, ahora que la hemos perdido, es como el momento de que podamos comprender qué es la aguja, qué era la aguja, qué representaba la aguja. Estoy segura que muchos de los radio oyentes pueden decir qué representaba la aguja. Pero ahora sí que te queda un comentario de una señora o de un señor en los medios ayer. París se ha quedado sin cabeza. Beheaded, como decían en inglés, ¿verdad? París no tiene cabeza, ha perdido su cabeza, y se estaban refiriendo muy emotivamente a la aguja.
Y sí, es el momento nuevamente ideal en que podamos saber qué era la aguja, qué había, cómo fue construida. A mí en lo particular me encantaría que alguien me explicara y le voy a pedir su opinión a un arquitecto. Geraldina, ¿pudiéramos esperar alguna clase, conferencia sobre Notre Dame en en el tiempo cercano acá en Guatemala, que ustedes pudieran organizar? Sí, mira, lo que vamos a hacer es esto, al nomás, porque ahorita pues como tenemos Semana Santa no se puede, pero el lunes yo voy a preguntar en la Facultad de Arquitectura, que creo que eso habíamos platicado de ello con Jorge hace una media hora, que es muy bueno que podamos preguntarle, digamos, al arquitecto Roberto Quevedo, de la Facultad él es el decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Marroquín, que haya algo como una o dos conferencias sobre esto, sobre lo que ha perdido la humanidad ahora con lo que sucedió en Notre Dame. Yo creo que lo mejor es ir a la casa de los expertos, ¿no crees tú? Claro, Geraldina, y dejando la parte arquitectónica y regresando un poco a la parte de la cultura y en este momento en particular de la experiencia, ¿cómo fueron tus experiencias en Notre Dame, en las veces que has ido? Incluso nos comentaste ahí que había sido algún concierto ahí. ¿Cómo fue tu experiencia en Notre Dame? Habían conciertos de la Guardia Republicana, es una banda, es una pero muy grande, generalmente tocando música de Berlioz. Entonces lo que vuelves a sentir es aquello que se te eriza el pelo, se te eriza, ¿verdad? El cuerpo, porque oyes aquel sonido. Yo creo que aparte de todo lo que tiene Notre Dame, tenía Notre Dame, no sabes cómo usar el verbo, pero es una acústica maravillosa, por eso el órgano se escuchaba así. Pero la Guardia Republicana, que frecuentemente ofrecía conciertos ahí, también la escuchabas de una forma increíble. Así es que nadie ha mencionado, porque yo lo he estado viendo, pero no se ha mencionado la palabra acústica. Y yo me imagino ahorita, Jorge, que la acústica va a ser algo que realmente sufrió mucho por los daños que hay en el techo. Porque se perdieron, obviamente, 2/3 del techo de Notre Dame. Eso quiere decir que no se podrá utilizar Notre Dame para conciertos en muchísimo tiempo. Muchísimo, porque ¿cómo? Si el techo no sirve, ya no está. Claro, y eso precisamente hablábamos con Robert, que hablamos con él hace un rato, de que obviamente ahorita va a haber un debate, porque de hecho ya lo he visto yo en un par de columnas con relación a si se reconstruye exactamente igual que como se construyó hace 800 y pico de años, o 900 y pico de años, o utilizando técnicas modernas, pero presumo por lo que estás hablando que y como bien lo dijiste, pues no muchos han hablado al respecto. Obviamente la acústica tenía que ver precisamente con todo ese techo de madera también, ¿no? Que le decían, el techo de madera le decían el bosque por la cantidad de robles que habían sido utilizados. Exactamente. Así, lo que tú dices es más que cierto. ¿Te imaginas tú que se vaya? Yo no creo que alguien como Macron, el presidente Macron, vaya a, no se puede decir autorizar, sino que me imagino que se van a hacer muchos comités de las diferentes áreas que representa la catedral para la reconstrucción de la misma, y tampoco podemos ir lo antes posible. ¿Quién sabe cuánto tiempo irá a tomar esta gran catedral para que se pueda reconstruir? Hablamos de reconstrucción y realmente ahorita yo creo que nadie, solo las personas muy allegadas como Monseñor, el que, bueno, no se me olvida la palabra, que es realmente como el director de muchas actividades dentro de Notre Dame, quien puede decir más o menos cuándo se va a iniciar un trabajo de reconstrucción. Pero ese trabajo tendrá que pasar antes por muchísimas evaluaciones de tantas personas que son expertas. Sí, a ver, yo sí creo que como todo en este mundo, ¿verdad? Van a haber muchísimas, opiniones, por decirles así, opiniones tan distintas. O sea, mucha polémica.
Que si lo hacemos moderno o si lo reconstruimos a como era antes. Esa creo que va a ser la gran discusión en Francia. Pero yo no había pensado pero precisamente... Yo no creo que lo puedan hacer moderno, eso sería un crimen. Ya somos dos. O sea, lo que pasa es de que puede haber un término medio, pero que es, por ejemplo, que el exterior se vea igual que como estaba originalmente, pero que, por ejemplo, ya no se pongan vigas de madera, sino de metal, por decir algo. Pero, ahorita que estabas mencionando lo de la parte acústica, obviamente eso sí cambiaría, ¿verdad? Que obviamente el hecho de tener tanta madera ahí afectaba... para bien o para mal, pero más bien presumo que para bien la acústica del lugar. Entonces no es lo mismo que pongas ahora que lo reemplaces todo con vigas de metal, ¿verdad? Cambiaría completamente la acústica. Sí, mira, esto, te imaginas lo que sería reconstruir, intentar reconstruir Notre Dame con vigas metálicas. Eso no puede ser. Y la otra cosa es que no todo el techo se cayó, pero solo, entre comillas, fueron 2/3 del techo que está muy lastimado o se cayó. Pero, ¿cómo irá a ser? ¿Te imaginas la cantidad de expertos que irán a ser llamados franceses? Porque yo creo que todos van a ser franceses. Eso fue lo que dijo Macron, que todos serán franceses para intentar, primero, digo yo, que será la reconstrucción del techo. Porque ¿cómo se puede reconstruir lo demás si no hay techo? Sí, de hecho, cabal, le comentaba yo a Robert que escuché una entrevista que hicieron con uno de con el que estuvo a cargo de la restauración de Westminster en Londres, y él mencionaba que lo más probable es de que vayan a tener que hacer un techo temporal así adicional, más arriba, más alto, para proteger la iglesia del clima, y luego abajo de eso pues ya dedicarse a la reconstrucción del techo original, ¿verdad? Pero entonces van a tener que hacerle 2 techos, uno temporal y uno después el definitivo, abajo de ese. Pero te recuerdas, Jorge, que aquí cuando fue el terremoto, también hubo muchas de nuestras, digamos, no fue tan, sí, por supuesto. Solo mira cómo están las iglesias en Antigua. Siempre las vemos como cubiertas con aquellas grandes, ¿verdad? Como plásticos, o plásticos negros, y eventualmente las empiezan a reconstruir. Hemos visto algunas iglesias que han logrado reconstruir, pero en este caso, habiendo tantísimo dinero ya, que no sé quién más, la verdad eso tal vez ustedes me pueden decir, porque yo al principio solo oí que hay una gran familia Satanó, que fueron los primeros que ofrecieron los 100 millones de euros. Pero me imagino que ahora las firmas de perfumes, Air France, algunas otras de las grandes empresas de Francia se van a unir a todo esto. Sí. Así es, Geraldina, llevan más de 630 millones de euros ofrecidos por las grandes fortunas francesas. Cabal, familias que venden lujo, perfumes, han sido los primeros que han ofrecido dinero, tanto de la empresa como de su bolsillo personal, o sea, digamos de la fundación familiar. Sí, de hecho ya hay varios, por ejemplo la familia Arnault, que es los de Louis Vuitton, y todos ellos ofrecieron todas esas marcas. Ellos ofrecieron ya 200 millones, también la familia Bettencourt, que son los de L'Oréal, también otros 200 millones de euros, la familia Pinault, que son también de Gucci y varias otras marcas, también otros 100 millones de dólares. También entiendo que hay una petrolera francesa que se llama Total, que ellos también ofrecieron ya 100 millones de euros, y así por el estilo. Por el momento van más o menos como unos 700 millones de euros que han ofrecido, ¿verdad? Lo cual... Sí, lo que hablan, que el dinero no va a ser quizá, ¿verdad? No tenemos una idea de lo que va a costar esta reconstrucción, porque es tan largo el tiempo que va a tomar desde la evaluación de todo esto, hasta que realmente principie la reconstrucción, y tratar de comprender, se imaginan ustedes cuáles irán a ser los pasos. ¿Qué va a ir? El techo va a ser indudablemente el primero, y después. Sí, porque después hay que verlo. Solo quiero contar un tema que está en la noticia que me parece muy interesante sobre la parte religiosa. Claro. Por ejemplo, dice
La Santa Corona, una reliquia preciosa, pudo salvarse de las llamas como la túnica de San Luis de Francia. Y te dice, en el terreno religioso, Michel Aupetit, arzobispo de París, la gran autoridad católica en contacto personal y directo permanente con el Vaticano, ha hecho un elogio del diálogo interreligioso que desea favorecer el Papa Francisco. 2 puntos. La primera llamada de solidaridad que recibí ayer fue la del gran rabino de París, diciéndome que los judíos de todo el mundo estaban con los cristianos de París y de Francia. Esta mañana he recibido mensajes de solidaridad sin falta de autoridades religiosas musulmanas. Desde Moscú, el patriarca ortodoxo me ha transmitido su inmensa tristeza. Este tema ya no está siendo solo de los franceses o de los católicos, sino de todo el mundo, porque es mundial. De una u otra forma, no importa para aquellos que son creyentes, no importa la religión, significan lo que entienden lo que significa Notre Dame, porque la parte cultural de patrimonio histórico creo que a todos nos ha golpeado, y para aquellos que son creyentes, no importa la denominación religiosa, todos lo están lamentando. Creo que eso es un punto bien interesante a mencionar. Y tú, no sé, ¿sabrías algo sobre la importancia religiosa de Notre Dame para los católicos? Mira, lo que pasa es que en aquel tiempo, más o menos siglo XIII, cuando se principia a construir Notre Dame, ciertamente durante muchos siglos este es un templo católico. Si tú lo analizas, de todo lo que ocurrió en Notre Dame, ¿verdad? La coronación, posteriormente de la coronación de Napoleón y que él corona a Josefina, todo lo que pasó es eminentemente católico. Pero llega un momento donde Notre Dame se convierte en el patrimonio de la humanidad. Ya no está únicamente como el templo católico, que se siguen celebrando cantidades de misas y de actos en Notre Dame, así es, porque es prácticamente su origen. Pero ahora pues ya es, como tú bien dices, no sabía yo lo del rabino, pero sí lo creo, y también si el Papa también. Yo estaba un poco extrañada que no había escuchado nada del Papa, que no había oído que él se había manifestado con respecto a todo esto. Pero si tú ahorita me dices que él está haciendo como un enlace, o que a él están llegando muchas de los, como tú mencionaste, el patriarca, como rabinos, como pastores, pues es lógico que llegue todo esto al Papa Francisco, porque la catedral fue eminentemente católica desde que se empezó a construir, por todo lo histórico que pasó. No olvidemos que también, aunque no sean tan creyentes, pero Francia es un lugar que tiene cerca de 2/3 de su población es católica. Como te digo, aunque no sean eminentemente creyentes, ¿verdad? Que no sean de las personas que van a ir a misa, no te digo eso, pero Francia es un país que por su historia es casi 2/3 partes católico. Pero de todas formas es muy impresionante para mí como católica ver la cantidad de gente que mira Notre Dame como un punto tal vez de unión religiosa, como un punto de unión histórica, artística. Y esto es una maravilla, habla muy bien de nosotros, del mundo en general, el mundo de una convergencia muy buena, muy positiva. Pero mira, y a la luz de todo lo que ha estado pasando en Francia, ¿verdad? Todo lo que ha pasado ahorita en Francia es tan grave, hay tanta violencia. Geraldina, hay que recordar que en alguna época Notre Dame, de acuerdo a la historia de Víctor Hugo del Jorobado de Notre Dame sí, también era un lugar de refugio, porque a Notre Dame no podía entrar, ahí estaba la separación entre iglesia y digamos, autoridades. Esmeralda se refugia ahí porque ahí no la puede perseguir las autoridades francesas en ese momento. Si cuentas un poquito, yo no conozco mucho de eso, que Notre Dame era un refugio para aquellos que huían de la ley, ya sea por distintas razones, incluso, por ejemplo, judíos que huían de la persecución en un momento dado, porque Notre Dame era considerado sagrado, ahí ya nadie podía entrar. Si sabes un poquito sobre esa historia, yo ahí sí estoy totalmente, me declaro cuasi analfabeta en esa parte de la historia de Notre Dame. Mira, yo creo que ahí lo mejor sería
preguntarle a alguien como Cian, pero Cian aguado de Alzheimer, pero ella ahorita está un poco delicada de salud, pero estoy segura que se puede preguntar más a todos. En Guatemala existe gran cantidad de personas que dan clases de literatura y que podrían, pero a mí me parece muy buena tu pregunta. Creo que estas personas, y Jorge conoce muy bien de ellos, de los que tenemos en la Universidad Marroquín, inclusive, George, hay alguien que se llama Julián González, que está mencionado en uno de los 2 periódicos de hoy. Ahorita no te lo voy a mencionar en un segundo. Creo que se llama Julián González, y él ha trabajado mucho en la Universidad Marroquín y sabe mucho de Notre Dame. Tal vez sería muy bueno tratar de entrevistarlo, de tratar de hablar con él, yo creo. Ok, muchas gracias. Sí, así se llama, mira, el catedrático guatemalteco Julián González. Y dice, impartió clases de arquitectura e historia del arte. Esa es la persona ideal a la que podríamos buscar en las universidades Marroquín y Rafael Landívar, Escuela de Arquitectura y Diseño Diseño. ¿Por qué no le hablamos a él? Sería buenísimo, okay. Porque él sería una persona que sí puede dar una opinión calificada sobre todo esto. Bueno, pues muchas gracias, Geraldina, y muchas gracias por habernos atendido la llamada, y vamos a buscar al señor González también. Muchas gracias, Geraldina. Sí. Ay, tan lindos, y desde luego que si en algún momento ustedes creen que podemos organizar algo con respecto especialmente a esto, mira, esto del jorobado de Nuestra Señora de París, todo el movimiento musical alrededor, de Francia, porque Francia fue la cuna del romanticismo. Por favor, me avisan, porque a mí sí me encantaría tomar parte como parte del Festival Internacional Bravísimo, el movimiento musical desde el barroco hasta el romanticismo en Notre Dame. Yo con mucho gusto estaría formando parte de algo que ustedes pudieran hacer, formar, organizar, con mucho gusto. Muchas gracias, Geraldina. Tenemos que ir a un corte porque me hace tocar claro que sí. Ya dejen de estar platicando. Muchas gracias, Geraldina, y pasada feliz Semana Santa. Feliz Semana Santa, Geraldina. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo a Pulmón. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Les saluda Jorge Jacobs. Estamos en esta tarde con Renny Bake. Quiero agradecerle a todos los que están compartiendo nuestra transmisión, a Marco Cruz, a José Calderón, que son los que me aparecen por aquí, y pues a todos los que estén compartiendo y que no han compartido, pues los invitamos a que continúen compartiendo nuestra transmisión. También Ana María Villalobos dice saludos y compartido, y Rubén Alejandro Orellana dice excelente programa, gracias. Y pues a todos les agradecemos que estén en la sintonía y que estén compartiendo nuestra transmisión, y pues seguimos aquí. Hoy sí es el último día de la Semana Santa que seguimos en el programa, y a partir de mañana pues estaremos con programas pregrabados hasta la semana entrante. El lunes pues estaremos aquí ya de regreso con ustedes, pero antes solo quiero recomendarles y recordarles que Samboro es imprimirle su estilo a sus espacios, es darle su personalidad a cada ambiente y su buen gusto a todo su hogar, es dejar su casa bellísima por dentro y por fuera con toda la nueva tecnología que tiene Samboro, que son pisos, azulejos y fachaletas cerámicas de la mejor calidad con tecnología de punta. Ellos tienen tecnología de punta, las plantas, ¿no? Algunas de las plantas. La planta de ellos es una de las plantas más modernas del mundo en el tema de cerámica. Realmente es impresionante esa planta. Pero no solo la maquinaria que tienen para hacerlo, sino realmente todo lo que se puede hacer ahora con la cerámica, precisamente por esa tecnología que tienen, y que realmente hay cosas impresionantes. Así que yo lo invito a que vaya, antes de tomar cualquier decisión en la renovación o construcción de su vivienda u oficina o edificio, pues lo invito a que vaya a las tiendas de Samboro y vea toda la alta tecnología que tienen ahora en temas de
de cerámica, en pisos, azulejos y fachaletas de cerámica. Así que samborícelo todo con Samboro. Y bueno, pues en este segmento vamos a regresar ya un poco a Guatemala después de estar hablando la anterior hora con relación a lo que ha sucedido en Francia y con Notre Dame. Y pues, ¿y qué está pasando aquí en Guatemala? Pues una de las notas de hoy tiene que ver con el tema de los comités cívicos. Hay una polémica al respecto sobre cuándo era la fecha de cierre de inscripción de los comités cívicos. Según varios de los representantes de algunos comités cívicos, esa fecha, ellos argumentan que según la ley debiera ser el 17 de abril. Sin embargo, el director del Registro Ciudadano argumenta de que no, que la fecha de inscripción se cerraba al mismo tiempo que se cierran las inscripciones de los demás candidatos, o sea, el 17 de marzo, un mes antes, no el 17 de abril, que es lo que argumentaban los comités cívicos. Ellos argumentan que en el artículo 108 de la ley electoral dice que la constitución e inscripción de un comité cívico deberá hacerse a más tardar 60 días antes de la fecha señalada para la elección. Y entonces de ahí es donde ellos argumentan de que es la fecha límite para inscribirlos es el 17 de abril, o sea, mañana miércoles santo, que sería la fecha límite para hacer la inscripción del comité cívico. Sin embargo, pues los del registro dicen que no, que es el 17 de marzo, y entonces han quedado varios comités cívicos que están así entre en un limbo de si los van a dejar inscribírselo o no. Entre ellos hay varios comités así cívicos. Recordamos que también la ley electoral establece los límites para que los comités cívicos son solo son útiles, solo funcionan para poder elegir a candidatos a alcaldes. Y entonces hay varios comités, uno se llama Restaurador, otro se llama Cosamag, otro se llama Café, y hay otro que se llama Mi Barrio. Estos son de varios, están tratando de inscribir candidatos para varios lugares. Uno es en Puerto Barrios, otros en San Juan Zacatepeques, otros en Esquipulas, y este de Mi Barrio es aquí en la capital. Este comité cívico de Mi Barrio es el que quería inscribir o quiere inscribir, porque todavía no, pues al final todavía no terminó la pretendida fecha. Juan Francisco Solórzano Fopa, se recuerdan que fue el superintendente de la SAT hace algún tiempo, durante el gobierno de Jimmy Morales todavía, y entonces él quería inscribir un comité cívico que se llama Mi Barrio, y con ese participar como candidato a la alcaldía aquí en la ciudad capital. Pero pues entonces al final realmente va a estar en un limbo jurídico y que se terminará de definir mañana, aunque lo más probable es de que van a hacer como se está en otros procesos de inscripción, donde básicamente el registro de ciudadanos diga pues no, y luego se van a apelarlo ante el Tribunal Supremo Electoral y probablemente van a decir también que no, y entonces de ahí pues se va a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte de Constitucionalidad, como se han ido los otros casos, con la salvedad de que el tiempo está corriendo, y como bien lo dicen todos ellos, pues ya a partir de mañana quedan 60 días para las elecciones, y si a todo eso todavía se van a meter a todo el proceso judicial, lo más probable es de que les contesten hasta después de las elecciones. Bueno, y lo único que te pudiera comentar en este tema específico es que si ya teníamos 29,000 y pico de candidatos inscritos, si los inscriben van a ser como 30,000, y si no, pues nos vamos a quedar con los 29,000 y pico de candidatos inscritos para los puestos de votación popular, que dentro de 2 meses vamos a estar yendo a primera vuelta.
Sí, no han dado todavía las cifras exactas porque cuando dieron esa cifra de 29,000 candidatos a finales de la semana pasada, si mal no estoy, a principios de la semana pasada, todavía faltaba que revisaran muchas boletas de inscripción. Según en ese momento los del registro de ciudadanos dijeron que probablemente iban a llegar como a 40,000 candidatos. Para su referencia, hay casi 4,000 puestos de elección popular, son 3,965. Como que hay 10 personas por cada puesto de elección popular. ¿Cuánto papel va a significar eso? ¿Cuántos bosques vamos a imprimir con boletas? Me gustaría saber solo por el cálculo numérico. Van a ser un montón de boletas, especialmente en el tema de que creo que al final sí van a pasar así lo del meme aquel. Te enseñé el meme aquel donde decía no, cuéntame. Que había un señor así en una imprenta y que lo estaban llamándole y supuestamente era así del Tribunal Supremo Electoral que lo llamaban y le decía, mire, pues imprímase unas boletas donde estén todas las candidatas, pero por aquello de las dudas mejor imprima unas donde no esté Suri, y por aquello de las dudas imprima una donde no esté Telma, y también por aquello de las dudas una donde no esté Sandra, pero por cualquier cosa mejor también imprima una donde no esté ninguna de las tres. Para las candidatas presidenciales. Ok, bueno, pues entonces como que va a tener, ¿cuántas variedades serían? 1, 2, 3, como 4 variedades para ese tema en específico, sí. O sea, 4 variedades de boletas. Donde realmente la gran mayoría de puestos de elección y también de candidatos es para las alcaldías, en donde recordamos que son 340 alcaldías, y en algunas son 10, en otras son 11, no sé por qué, me imagino que por la cantidad de habitantes, pero en promedio son más o menos como 10 candidatos por cada puestos por cada alcaldía, porque recordamos que no son solo el alcalde lo que se escoge, sino también el consejo. Entonces el consejo normalmente es de 10 u 11 personas, y entonces la suma de todos esos consejos, o sea, estás hablando de son algo así como 3,600 candidatos, entiendo, entre alcaldes y miembros del consejo de las 340 municipalidades. Por eso es que son tantos puestos, y también por eso es que son tantos alcaldes, ¿verdad? Porque recordemos que hay 26 partidos. Y no todos los partidos tienen candidatos en todos los municipios, pero el promedio ahorita va a estar más o menos como que ahí van a haber como unos 8 o 10 partidos por municipio, candidatos de 8 o 10 partidos por municipio. Vamos a ir a una pausa, luego de eso hacemos la noticia tecnológica y ya está con nosotros aquí ya está aquí en los estudios nuestro invitado de hoy, que es Mario Fuentes de Starac, con quien vamos a estar hablando precisamente de algunos de los temas legales alrededor de esta elección. Pero antes de eso solamente quiero recordarles que precisamente para temblores como los de anoche, que yo no sentí y Reni sí. Me despertó, mis gatos comenzaron casi que rasgando la puerta, ¿sabrí? Pues precisamente porque estamos en áreas sísmicas, le recomendamos que construya con seguridad y con calidad. Construya con hierro AG, la marca de confianza. La varilla de hierro AG A706 mejora el desempeño estructural precisamente para estar prevenido para los temblores. Así que hierro AG está hecho en Guatemala, por eso hierro AG, la marca de confianza. Identifíquelo siempre por la estrella. Si quiere más información la encuentra en www.corporacionag.com. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Contigo aprendí a estar siempre conectado. Tigo presenta. Y en la nota tecnológica de hoy les voy a hablar para que disfruten ahorita durante la semana, pues acerca de un nuevo juego y que hay en línea y que es más aplicable para la mayoría de nosotros, de los que no nos vamos a ir a jugar los juegos esos de shoot 'em up, así de estar disparando a medio mundo y estar metido en eso. Pero resulta que una de las plataformas más importantes en temas de juegos así en línea es una que se llama Twitch.
De hecho, es la que nosotros usamos en nuestro sitio de internet, en libertopolis.com, para transmitir el video de nuestras transmisiones, porque es una plataforma de streaming de videos realmente, que se llama twitch.tv, pero que la mayor parte de los usuarios la usan para transmitir cosas de juegos de video. Entonces, que ahora se ha vuelto muy popular eso de que hay alguien que es así la estrella de alguno de los juegos estos de video, y transmite, conforme está jugando, lo transmite así en streaming, y hay un montón de público así viendo, así como que haga cuenta que ustedes, o sea, en las épocas pasadas, que si había alguien que estaba jugando y todo el mundo se hacía una maquinita y todo el mundo iba a ver cómo iba jugando porque estaba pasando de muchos niveles, pues más o menos lo mismo eso, lo que es a nivel virtual. Y entonces para una de las principales plataformas que hay es una que se llama Twitch, que la compró Amazon. Ahorita es una empresa de Amazon, pues la compró Amazon, creo que fue el año pasado. Y entonces, pero ellos han querido ver cómo hacen para llegar a un público más amplio. O sea, se les ha encajonado en la parte esta de la transmisión de juegos, pero realmente ellos le hicieron la plataforma para que sea así para cualquier cosa. Y entonces están tratando de atraer más usuarios. De hecho, hasta nosotros, como le digo, nosotros mismos en Libertópolis transmitimos nuestra señal, la que se ve en nuestro sitio de libertopolis.com, la transmitimos precisamente a través de esta plataforma de Twitch. Y entonces para tratar de atraer más gente, entonces los de Twitch diseñaron un juego y lo lanzaron hace un par de días, y resulta que es interesante, ¿verdad? Es interesante, se llama Twitch Sings, y así se llama el juego. Entonces se mete a la plataforma esta de Twitch, que es twitch, twitch.tv. Y ahí solo busca Twitch Sings, ni siquiera lo va a tener que buscar porque va a ser lo primero que le va a aparecer, porque precisamente ellos ahorita lo andan promocionando. Y resulta que básicamente es una aplicación más o menos de eso que le mencionaba, de lo que hacen con los juegos, pero del karaoke. Entonces ellos es una plataforma de karaoke con la que usted hace su transmisión de karaoke, o sea, literalmente se pone a cantar ahí con el karaoke, pero en vivo y en streaming. Entonces la gente puede ir a ver lo que usted o sus amigos, y están así con varios, están transmitiendo. Y pues ya hay más interacción, o sea, hasta la misma público, que puede ser alguien que esté aquí a la vuelta, o que esté en Corea, o que esté así del otro lado del mundo, o en Indonesia, por donde anda Marta Yolanda. Y entonces ya puede la gente ahí hasta pedirle que cante otra canción y ese tipo de cosas. Pero básicamente es un karaoke en streaming. Eso sería mi resumen de qué es este Twitch Sings. Pero si a usted le fascina el karaoke, así como algunos de aquí en Libertópolis, ahí vamos a avisarle a Neri que empieza a hacer su karaoke así virtual a través de Twitch Sings. Y quien quita que a lo mejor pueda llegar a tener una red de seguidores muy grande en Twitch Sings. Así que este es el nuevo, es una nueva aplicación, es un nuevo juego que está en esta plataforma de Twitch, que es para streaming de video, y en este caso pues básicamente es un karaoke virtual en streaming. Y si a usted le gusta el karaoke, pues lo invito a que aproveche ahorita los días de Semana Santa. Como la plataforma es nueva, realmente ahorita usted se mete y hay un montón de gente ahí que está experimentando cómo funciona esto, y hasta pueden, precisamente por ser así de streaming virtual, pues pueden incluirse a más personas. Entonces pueden estar uno cantando aquí y otro cantando en Estados Unidos y otro cantando en África, y entonces al final básicamente la idea es precisamente de poder ir integrando más gente, pero ya no en un juego así de shoot 'em up, sino en este caso pues en un karaoke. Está interesante, lo estuve viendo hoy en la mañana y está interesante las opciones que tiene. Así que si usted tiene tiempo ahorita en estas vacaciones y le gusta el karaoke, pues aprovéchelo. Entonces repito, se llama Twitch, es la red, es twitch, twitch.tv, y ahí una de las primeras opciones que le va a aparecer es precisamente el Twitch Sings. Y todo esto pues es una nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. Recuérdese que contigo aprendí que ya no importa la distancia, y que puedo compartir con mis seres queridos mis mejores momentos siempre conectado contigo.
Contigo aprendí a estar siempre conectado. Tigo presentó. Estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Les saluda Jorge Jacobs y en el resto del programa pues va a estar con nosotros Mario Fuentes de Starac, a quien le damos la bienvenida, y aprovechamos de una vez para despedir a Reni, que pues a pesar de que estaba un poco enferma, pues vino aquí a estar con nosotros a hacernos upas, como dice, pero pues Reni está un poco enferma, entonces va a tener que retirarse. Reni, muchas gracias por haber estado conmigo este par de días aquí en la Semana Santa. No, muchas gracias a ti, Jorge, y a todos por estar aquí con nosotros en este Martes Santo. Yo me voy a retirar porque ando un poquito enferma con antibiótico, y el pobre Jorge y Mario se están muriendo de calor porque no pueden encender el aire acondicionado conmigo acá. Entonces se los dejo y me voy a ir corriendo a mi casa para escucharlos al aire. Mucho gusto a todos y feliz Semana Santa. Muchas gracias, Reni, y feliz Remy. Semana Santa también a ti. Bueno, pues Mario, muchas gracias por estar con nosotros, aún en estos días de Semana Santa, pero por lo visto no saliste de vacaciones, ¿no? Todavía no. Bueno, eso es bueno. Pues Mario, hay varios temas que quería hablar contigo, pero uno de ellos surge a raíz de tu columna que publicaste, no sé si creo que fue ayer, en donde hablas en contra del voto nulo. Hablas acerca del voto nulo, pero básicamente tu postura es en contra del voto nulo. Entonces, tal vez nos puedes explicar un poco cómo quedó el estructurado lo del voto nulo y por qué tu oposición al mismo. Ya, Jorge, digamos, yo estuve de acuerdo en que se le diera validez al voto nulo y que eventualmente pudiera redundar en los resultados. Sin embargo, de la forma en que quedó consignado en esta malhadada reforma a la ley electoral y de partidos políticos del año 2016. Que no es el único defecto que tiene un montón, pero esto del voto nulo queda de la siguiente manera. Primero, solo es posible, digamos, que el voto nulo verdaderamente tenga efectos en la anulación de la elección y en la repetición de la misma, si se llega a una mayoría absoluta de los votos. Es decir, que lo cual es básicamente un chiste, porque, o sea, ningún candidato aquí en Guatemala ha llegado a la mitad más uno de los votos, no digamos del voto nulo. Entonces, prácticamente, ahí te lo están poniendo ya totalmente cuesta arriba. Y digamos, lo entendería yo si la elección sí se definiera por una mayoría absoluta. Es decir, que se necesitaría, digamos, una mayoría absoluta para ganar la elección. En el caso, por ejemplo, de la elección presidencial. Pero digamos, cuando las mayorías requeridas son mayorías relativas, por ejemplo, para la elección de alcaldes, es una mayoría relativa. O sea, el que saca la primera mayoría es el que gana. Porque no hay segunda vuelta, ¿no? En el caso de los diputados también hay una mayoría relativa, ¿verdad? O sea, es la que manda, ¿verdad? Aunque ahí hay, digamos, es en el caso de los de lista nacional, pero en los distritales también hay una distribución por representación de minorías. Por la famosa pero, digamos, podría ser, decir, bueno, el voto nulo sería el que si obtuviera la primera mayoría también, digamos, en el caso de una elección que se define por una mayoría relativa. Pero, digamos, no solo es esto. El problema es que vas a una segunda elección, en el caso de que se lograra, digamos, una mayoría absoluta de voto nulo, que es bastante improbable, como lo estamos platicando, no hay, digamos, incentivos para una repetición porque pueden participar los mismos candidatos. Entonces, los candidatos que fueron rechazados, imagínate, por una mayoría absoluta de los votantes, esos mismos candidatos, pues pueden ser vueltos y qué fregados, ¿sí? a postular, ¿verdad? Entonces, y en esa segunda elección ya sería una votación definitiva. Es decir, que ya no, si vuelve a haber voto nulo, digamos, mayoritario, ya no habría otra repetición. Entonces es un poquito una burla, es jugar un poco con el electorado, es decirle, mire, aceptamos el voto nulo, pero no, ¿verdad? O sea, en términos eficaces, pues no hay, digamos,
un voto nulo efectivo, que tenga consecuencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si llamamos a una votación de nulo, realmente a quien estamos favoreciendo, pues es a los que van a los que van a ser, digamos, a los competidores que van a obtener votos válidamente realizados. Entonces, ¿quiénes serían los más beneficiados? Pues los que tienen mayores intenciones de voto en las encuestas, en los sondeos. Es decir, llamamos al voto nulo, bueno, para que haya, digamos, menos votación a favor de los demás. Aquí tenemos 20 y pico de opciones, Jorge. Creo que, claro, nos pueden gustar, digamos, pero ya, bueno, pero tenemos una diversidad, ¿verdad? Dentro del absurdo que hayan obligado a todos los partidos a postular candidatos presidenciales. Bueno, yo creo que votar nulo en estos momentos realmente es hacerle el juego a otros candidatos, posiblemente a los peores, y no necesariamente a los que pueden ser más pasables, ¿verdad? Yo creo que los guatemaltecos deben de votar en esta oportunidad de manera positiva, ¿verdad? Que haya un voto válido. Decía José Martí que cuando el sufragio es ley, la revolución está en el sufragio. Y yo sí creo, porque uno de los principios, digamos, de los fundamentos republicanos, Jorge, es el sufragio, la legalidad del sufragio. Entonces, aunque obviamente pues incide en la parte democrática, pero es un principio republicano, la legalidad del sufragio. Entonces, creo que hay que votar positivamente. Y obviamente te referís específicamente al tema de presidencial, porque por ejemplo nosotros aquí sí hemos dicho de la gente que vote nulo en el caso de los diputados al Parlacén. Ahí de entrada hay más posibilidades de que sí lleguemos a la mayoría. Bueno, sí. Porque ya habitualmente ya la gente ha rechazado bastante a los candidatos, no a los candidatos, sino al concepto del Parlacén, ¿verdad? Entonces ahí sí hay más posibilidades de que lleguemos al 50%. Pero incluso si se repitiera la elección, sí, podrían ser postulados los mismos. Ah, ok, pero en este caso realmente por lo menos que quede la constancia de que la gente no está de acuerdo, ¿verdad? Sí. Aunque igual después otra vez hay que volver a votar por los mismos o a elegir entre los mismos. Pero por lo menos que quede esa constancia, y ahí creo que sí hay más habría alguna posibilidad de llegar a la mayoría, porque sí creo que por lo menos de la gente así que tiene algún conocimiento de qué sucede en Guatemala, nadie de los con los que yo he hablado tiene en alta estima al Parlacén. Entonces habría un poco más de posibilidades, ¿verdad? Pero pues obviamente entiendo de que ahorita estás hablando, refiriéndote específicamente o principalmente al tema del voto presidencial, ¿verdad? De la elección presidencial. Al respecto te quería preguntar, pero no sé si tenés claro esa parte, porque por lo menos yo no, y por eso te lo quería preguntar. Me llegó en algún momento, alguien compartió una imagen, ahora es todo con memes, ¿verdad? Pero básicamente el concepto era de que el voto nulo se quita a la hora de hacer el cálculo de los votos válidos, y que entonces, por ejemplo, y hacían ahí un ejemplo en esa historia o ese meme que me mandaron, por ejemplo, si, qué sé yo, el 49% era el 49% era de voto nulo y que no se llegaba al 50 más 1, pero presumiendo que se llegara al 49%, pero como no llegaba al 50 más 1, entonces se eliminaba, y entonces resulta que ya solo los demás votos eran sobre los que se calculaba los porcentajes, y entonces podría ser que alguien que en la general hubiera sacado, qué sé yo, 26% de los votos, si se le quitaban ese 49%, podía ganar en primera vuelta. Yo entiendo de que no es así, de que sí se contabiliza dentro de ese porcentaje
los votos nulos. O sea, me refiero a para sacar el cálculo total. O sea, sacó 49% de votos nulos y 26% el que obtuvo el primer lugar, por ejemplo. No eso de que eliminar ese 49%, entonces calcular solo sobre los votos a los candidatos, pero eso es lo que yo entiendo. Los que me mandaron esto lo entienden al revés, o sea, de que sí se eliminan esos. Entonces te quería preguntar, según vos, ¿cómo es que se hace ese cálculo? Sí, son solamente sobre los votos válidamente efectuados o realizados, Jorge. O sea, el voto nulo solo se contabiliza para los efectos de obtener esa mayoría absoluta de votos nulos, y lo único que va a resultar es en que se repita la elección. Pero para los efectos de contabilizar los votos válidos realizados, que serían los que obtenga cada uno de los candidatos que se están postulando, en ese momento tú nada más tomas en cuenta esos votos válidamente efectuados, o sea, los votos positivos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que obviamente los porcentajes van a ser en función eminentemente de los votos válidamente realizados. Entonces, sí podría ocurrir que, digamos, llega el voto nulo a un 50% y que te falte un voto para llegar a la mayoría absoluta, que ese voto nulo se pierda prácticamente y que se le dé la posibilidad de que alguien que pudiera estar puntuando en las intenciones de voto, que pueda llegar, digamos, a acercarse a una mayoría absoluta en la primera vuelta. O sea que si es así como decía lo que me mandaron. Así es. Entonces está complicada la cosa. Así es. Igual, o sea, yo creo que aún en el mejor de los casos, o sea, aunque se hiciera una campaña verdadera así por el voto nulo, igual, o sea, que pueda llegar a obtener un 49% es muy difícil, precisamente por lo mismo que hablamos. O sea, ningún candidato haciendo campaña y gastándose millones de quetzales en las campañas ha logrado aquí llegar a más del 35% en una primera vuelta. Entonces, esperar que el voto nulo, sin campaña millonaria detrás, vaya a llegar al 50% es un absurdo, por no decir imposible, ¿no? Además, Jorge, el que, digamos, no está de acuerdo, digamos, con los candidatos, lo más probable es que se abstenga siempre de participar y que no vaya a hacer una cola, etcétera, para ir a sufragar. Digamos, el voto nulo no ha pasado de cierto porcentaje, 4 o 5%, es bien bajo. Entonces, tendría que haber una campaña muy intensa por el voto nulo, que, digamos, por ejemplo, en el 2015 sí hubo una campaña intensa por el voto nulo y sacaron un porcentaje de 4%. Pues verdaderamente reducido el voto nulo. Entonces, yo te digo, el que no está de acuerdo con ningún candidato más bien se abstiene de participar, ¿verdad? Y el abstencionismo también es negativo, ¿verdad? Porque el abstencionismo no te dice al final, bueno, mire, yo estoy repudiando. Por eso es que es interesante que exista el voto nulo, ¿verdad? Y que se le dé algún tipo de peso. Porque entonces, bueno, le tiene un incentivo a la persona de decir, bueno, yo quiero ir a tachar mi voto y no voy a votar por, digamos, no va a ser a favor de nadie, etcétera. Está bien, es interesante porque hay que tener en cuenta ese tipo de protesta también en los procesos democráticos. Pero, digamos, contrario al abstencionismo, porque el abstencionismo es simple y sencillamente pasividad, indiferencia, y ese sí tolera pues que pase todo lo que sea con un gobierno y no se pronuncia ni a favor ni en contra, ¿verdad? Entonces, ese abstencionismo sí realmente es malo para una democracia institucional. Sí, al final, obviamente, mientras mayor participación haya, es mejor para
obviamente porque más personas pues ejercieron su derecho a decidir quién es que quiere, o por ejemplo en casos como el del año pasado de la consulta, más personas participaron en tomar esa decisión que en ese momento fue hacia el sí, ¿verdad? Pero que en todo caso fue un ejercicio interesante, ya que nunca se había llegado a una consulta popular aquí a más del 12 o 15%, creo, y el año pasado se llegó a más del 20%. Entonces, pienso que implica que hay un mayor interés en participación, aunque todavía obviamente el 70 y pico % de gente no fue a votar, pero aún así fue un incremento con relación a las anteriores consultas populares. Y considero que todavía es más importante aún en el tema de ya la escogencia de funcionarios, ya ni siquiera autoridades, les digo funcionarios. Pero es importante al final, y como decís, en última instancia pues hay un montón de candidatos, pero pienso que en última instancia al final resulta siendo siempre que muchas veces aquí votamos más en contra de alguien que a favor de alguien más, ¿no? O sea, probablemente van a votar a favor de alguien, pero no es realmente que quisieran votar por eso, sino que lo que no quieren es que llegue el otro. que fue lo que se dio, por ejemplo, en el caso de Valdizón hace 4 años, ¿no? Bueno, el voto en contra es también ha sido una forma de defensa de los guatemaltecos. Por ejemplo, cuando el oficialismo, digamos, era, digamos, muy fuerte, ¿verdad? Entonces se podía lo más probable es que ganara la elección. Entonces se votaba en contra del oficialismo, ¿verdad? Era un voto de rechazo a la perpetuación en el ejercicio del poder de esa opción política que estaba, digamos, ocupando la presidencia y digamos, los cargos más importantes de elección popular. Entonces, el voto en contra es también un voto, es decir, bueno, yo considero que este es, digamos, el peor de los candidatos, consecuentemente, bueno, en una segunda vuelta, por ejemplo, se manifiesta mucho esto, ¿verdad? Yo voy a preferir votar por este otro candidato, porque este otro no. Entonces yo voy a votar en contra, ¿verdad? Y pues voy a sufragar a favor del otro, ¿verdad? Es en contra y a favor, ¿verdad? Pero sí es digamos, decir, bueno, entre los dos yo prefiero este. Por eso, lo más importante, Jorge, es que sí exista en Guatemala, pues, un voto consciente, ¿verdad? Que sea consciente, y el voto consciente tiende a ser un voto útil, ¿verdad? Porque sí, verdaderamente estás fortaleciendo, digamos, el proceso, digamos, la democracia republicana, y consecuentemente, pues, estás construyendo país, ¿verdad? Entonces, ojalá llegáramos a tener una conciencia política desarrollada, ¿verdad? Que es lo que nos diferencia de otros países. Por ejemplo, me hablaba con unos italianos y me decía, la gran diferencia entre Guatemala e Italia es que nosotros tenemos una conciencia política bastante desarrollada, ¿verdad? O sea, y ustedes sí tienen, digamos, todavía una conciencia política que está incipiente y que necesita ir avanzando, ¿verdad? Digamos, desde el año 85 que han venido dándose estos procesos políticos, este proceso político, pues ha ido incrementándose ese voto consciente, ¿verdad? Esa conciencia política. Esperamos que esto continúe y que finalmente tengamos una sociedad que pueda discernir, ¿verdad?, sobre lo que más le conviene. Es que no sé si creerte eso que te dijo el italiano, porque no ese es el concepto que tengo. No es esa la impresión que tengo del sistema político italiano, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que los italianos son como también son como los latinos, ¿verdad? También muy fogosos, muy apasionados, y bueno, al final se pronuncian, y bueno, Italia va entre tragos y reempujones. Pero hay una conciencia política desarrollada, incluso... obviamente tiene un historial mucho más largo que el nuestro. Mucho más largo que el nuestro, mucho
más largo, ¿verdad? Sí. Vamos a ir a una pausa, Mario, y luego regresamos con ustedes. Saludamos, agradecemos ahí a los que nos han estado bajando mensajes. Miguel Luna dice, excelente programa, Jorge, feliz descanso y compartido. Gracias, Miguel, y feliz descanso también para ustedes. Y Johanna Rosales también compartido. Y solo quiero recordarles que si usted tiene cosas en su vivienda, en su oficina, en su empresa o mercadería en la empresa y no sabe qué hacer con ella, no puede ni caminar ahí en su oficina o en su casa, pues que puede utilizar los servicios de Mr. Bodeguitas para tener las cosas temporalmente cuando no puede tenerlas ahí en su oficina o en su vivienda. Ellos tienen bodegas que van desde 4 metros hasta 60 metros cuadrados y en ubicaciones en toda la ciudad, en Almajadas, en la Aguilar Batres, en la zona 18, en la zona 4, en la zona 13, en la zona 11 y ahora también allá en Mushbal. Así que si usted necesita los servicios, pues puede ver más información en mrbodeguitas.com o llamándolos en horas hábiles al 2314-4949. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón, todo a pulmón. Estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Les saluda Jorge Jacobs y estamos conversando con Mario Fuentes de Starac. Ya estamos en el último segmento del programa, pero en este segmento vamos a hablar un poco con relación a la situación legal o jurídica, no sé exactamente el término, de las candidaturas, porque ya estamos, o sea, a partir de mañana faltan exactamente 60 días para las elecciones, o sea, 2 meses así exactos. Y todavía no sabemos, le contaba yo a Reni en un segmento anterior no sé si viste vos un meme de que estaba un señor así en una imprenta y recibiendo una llamada que lo llamaban del TSA y le decía, mire, como no sabemos cómo están las cosas, imprímase las boletas con todos los candidatos. Y luego, por aquí de las dudas, imprima una donde no esté Suri. Y por aquí de las dudas, imprima unas donde no esté Telma. Y para cuidarnos las espaldas, una donde no esté Sandra, y por aquí de las dudas, mejor una donde no estén las 3, ¿sí? O sea, al final, ya estamos ya incluso ya dijeron en el Tribunal Supremo Electoral que ya van a empezar a imprimir las papeletas, y realmente no sabemos todavía al fin, en particular ellas tres, ¿verdad? Si van a ser o no van a ser candidatas. ¿Cómo está la situación jurídica? Y ahora con los cambios en la Corte de Constitucionalidad del fin de semana y de ayer, pues no creo que vaya a cambiar mucho las circunstancias. ¿Cómo ves esa parte de la incertidumbre? Porque creo que sí es una incertidumbre muy grande el hecho de que las 3 candidatas que van supuestamente en las encuestas, en casi todas las encuestas, son las 3 que van arriba en los primeros 3 lugares, indistintamente de cuál sea la posición de cada una, pero en casi todas las encuestas ellas 3 son las que salen en los primeros lugares y resulta que son de las 3 no se sabe si van a participar o no a estas alturas. Imagínate, Jorge, eso es a nivel de candidaturas presidenciales, pero también hay impugnaciones de inscripciones de candidatos a diputados, de candidatos a cargos edilicios. O sea, esto es increíble, pues, o sea, ¿hasta cuándo va a poder esperar la autoridad electoral para hacer la impresión de las boletas? Me decían, digamos, hace unos días que han habido casos en elecciones anteriores en que se tuvieron que imprimir 2 papeletas, digamos, para candidatos presidenciales. Pero en este caso, mira, tú has señalado, digamos, a las 3. Hay como 5 variantes ahí de boletas. Pero hay otros candidatos presidenciales, además de esas 3 que tú mencionas, que también están siendo impugnados. Entonces, bueno, vas a tener papeletas alternativas. Eso sería un gasto tremendo realmente digamos, a la hora de tener que imprimir varias papeletas por las posibilidades que tiene cada uno. Y yo creo que más que el costo de la impresión de esas papeletas, realmente el costo de la incertidumbre creo yo que es mucho mayor, ¿verdad? Claro. Entonces, fíjate, por ejemplo, en el caso de estas 3 candidatas que tú mencionas, pues al final todo está llegando a la Corte de Constitucionalidad. El caso de Suri Ríos, pues la Corte de Constitucionalidad es donde tendrá que determinarse finalmente si se confirma el amparo que le otorgó la Corte Suprema de Justicia y si finalmente es inscrita como candidata presidencial.
Pero eso va a tener que ser ya, porque la Corte Constitucional ya lo tiene en sus manos. Creo que tendrá que celebrarse una vista en estos días, la señalarán, y ya tendrá que conocerse esta Y ahí situación. no hay la parte de si hay o no hay un amparo provisional, que es antes de una vista pública. Pues en este caso no hay un amparo provisional, Jorge, porque lo revocó la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, el director del Registro de Ciudadanos dijo que seguía inscrita porque como era provisional, entonces el criterio es de que seguía inscrita. Entonces finalmente tiene que resolver la Corte de Constitucionalidad esta apelación contra la sentencia definitiva que dictó la Corte Suprema de Justicia. Eso tiene que ser ya. Otra cuestión es el caso, por ejemplo, de la candidata Sandra Torres, que el Ministerio Público interpuso un recurso de amparo contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia en donde se rechazó in limine el antejuicio en contra de ella. Entonces es otro amparo que tiene la Corte de Constitucionalidad en sus manos. Y finalmente el caso de la exfiscal, la licenciada Telma Aldana, que también le fue denegado, digamos, el amparo provisional por parte de la Corte Suprema de Justicia. Se interpuso una apelación ante la Corte de Constitucionalidad y la Corte de Constitucionalidad tiene ya en sus manos también resolver esto. ¿Qué puede pasar? Bueno, lo que todos esperaríamos es que la Corte de Constitucionalidad resolviera, pero la Corte de Constitucionalidad hemos advertido que de repente no resuelve, ¿verdad? Porque ahora ya no estamos con los plazos netamente legales, ¿verdad? Que lo dictan las normas, sino que, bueno, podría ser que no resuelva, como ocurrió con las acciones de inconstitucionalidad que se han presentado, que están pendientes de resolver y que se debieron de haber resuelto, antes del proceso electoral. Pero simplemente no se resolvieron. Entonces, ni las van a responder hasta después para sí, evitarse problemas, ¿no? Pues no sabemos, ¿verdad, Jorge? Y entonces, bueno, todo el mundo está a la espera cuál va a ser la actitud que va a adoptar la Corte de Constitucionalidad en estos casos. Obviamente esto genera incertidumbre, genera indeterminación y los guatemaltecos pues al final no saben a qué atenerse, a la gente le gusta saber a qué atenerse. Bueno, esto es cierto y queremos saber, ¿verdad? Queremos saber si se va a poder votar por esta persona o no, si esta persona finalmente va a poder optar a ese cargo, ¿verdad? Porque también se habla, puede ser que compita y que finalmente no pueda llegar a ser presidente de Guatemala porque antes de que ascienda a la presidencia, tome posesión como presidente, puede ser que se declare con lugar un antejuicio y que entonces el que va a parar siendo presidente, si resultara electo, pues sería el vicepresidente. Pues eso digamos... No es necesariamente por lo que votó la gente, ¿no? Aunque al final es un binomio, pero... Sí, pero bueno, pero ahí está. Eso es lo que no quisiéramos que ocurriera, ¿verdad? ¿Y qué se puede hacer? O sea, ahorita ni siquiera el Tribunal Supremo Electoral puede hacer nada, porque ellos no pueden decir, bueno, pues como no nos contesta la Corte, aquí las inscribimos y qué fregados, ¿no? Bueno, pero fíjate, Jorge, que por ejemplo ayer en su discurso de toma de posesión el nuevo presidente de la Corte de Constitucionalidad, el licenciado Bonerges Mejía, o el doctor, creo que es doctor Bonerges Mejía, se refirió al proceso electoral como algo importante, algo que había que proteger, que había que fortalecer. Consecuentemente, pues, yo esperaría que el nuevo presidente de la Corte de Constitucionalidad, que es el que digamos impulsa las cuestiones administrativas dentro de la Corte para que se conozcan los casos, pues tome, digamos, mientes en este tipo de situaciones y ojalá que pudieran resolverse a la brevedad. De lo contrario, pues continuará la incertidumbre. ¿El presidente de la Corte de Constitucionalidad tiene injerencia en cuándo se conocen casos? Bueno, él es parte de la Corte, ¿verdad? Por eso, pues, pero alguien dice, bueno, veamos este caso ahorita en lugar de ver los otros 10,000 que están ahí, ¿no? Él empuja los casos porque él está a cargo de la administración de la Corte y genera las agendas, ¿verdad? Las agendas
de los plenos, para que se conozcan los casos dentro de los mismos, en los plenos. Entonces, bueno, ya hay casos que están solo pendientes de resolver, están ya a punto de salir del horno, ¿verdad? Entonces, consecuentemente, pues, se esperaría que los que se refieren a materia político-electoral, pues, se pudieran resolver a la manera. Y que además sí en la legislación, o sea, que es la parte constitucional, también le imprime cierta celeridad a los casos que tienen que ver con los temas electorales, ¿verdad? O sea, por razones de tiempo. Bueno, pues, la misma ley te por dice, ¿verdad, Jorge? Que para plantear, digamos, un amparo, no necesitas, o sea, el plazo no es de 30 días como ocurre con los amparos comunes y corrientes, sino que es de 5 días. O sea, ¿qué es el mensaje que te está dando? Pues que son más casos que de apremio, ¿verdad? Y que consecuentemente deben resolverse con la debida celeridad. Consecuentemente, pues se esperaría que la Corte de Constitucionalidad cuanto antes resolviera estos casos, ¿verdad? Pero no me contestaste la pregunta, ¿y qué pasa si no? O sea, estamos claros y todos de que la Corte debería de resolver estos casos rápido y que ya el nuevo presidente ayer dijo que iban a tratar de resolverlos rápidos, pero ¿qué pasa si no lo resuelven? Bueno, si no lo resuelven, Jorge, tendríamos ciertos estatus. Por ejemplo, la señora Sandra Torres está inscrita como candidata. Consecuentemente, bueno. Mientras no resuelvan, sigue inscrita. Mientras no resuelta, seguiría inscrita. El caso de Suri Ríos, según el director del Registro de Ciudadanos, también está inscrita. En el caso de la licenciada Telma Aldana, pues no. Ahí sí, el Tribunal Supremo Electoral le denegó la inscripción, a pesar de que la había inscrito originalmente el director del Registro de Ciudadanos. Se declaró nula esa resolución y entonces eso es lo que se ha venido impugnando y la Corte Suprema de Justicia no le otorgó el amparo provisional. Bueno, entonces, en este tipo de situaciones, los que están inscritos seguirían si la Corte de Constitucionalidad no resuelve. Lo que pasa es que siempre existiría una espada de Damocles, ¿verdad? ¿Qué pasa si el último día, antes de la elección, el sábado en la noche, Jorge, siempre no, ¿verdad? Entonces, no sería congruente, ¿verdad? Y consecuente. Pero sí es, bajo estas circunstancias que tú me planteas, pues sí, ese es el estatus. Sí, y entonces básicamente ahorita lo único que queda es presionar a la Corte de que resuelvan rápido, ¿no? Pues exhortar a la Corte a que Mario resuelva. los exhorta, yo los presiono. Mario es más político que yo. Y además él tiene que resolver casos ahí, ¿o no? Bueno, pues Mario, muchas gracias por haber estado con nosotros. Lamentablemente, pues ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por hacer el tiempo aún en estas épocas ya casi de vacaciones para estar aquí con nosotros. Y esperamos realmente que la Corte de Constitucionalidad resuelva pronto estos casos, porque al final lo más caro, pienso yo, siempre es la incertidumbre, ¿verdad? O sea, de no saber qué va a pasar y de no saber al final... puedo votar por esta candidata o puedo votar por aquella otra o no puedo votar por ella, pero al final por lo menos saber, ¿verdad? Bueno, entonces no va a poder votar por ninguna de ellas tres, bueno, entonces quiénes son nosotros y a ver por quién voto, por ejemplo, ¿verdad? Pero mientras tanto está la incertidumbre de saber si van a poder la gente votar por ellas o no, ¿eh? Bueno, por ellas y otros, ¿verdad? Porque también hay otras impugnaciones, ¿verdad? De otros candidatos, ¿verdad? Entonces no solo son las tres, digamos, candidatas que tú señalas, sino que también hay otros. Entonces, ojalá eso se pudiera resolver y darle certeza al proceso. Bueno, pues muchas gracias, Mario, y seguiremos en contacto en lo que resta de este proceso electoral, que les recuerdo que a partir de mañana quedan 60 días, porque otra de las incertidumbres que hay es que lo mencionamos antes de que entraras, es el tema de los comités cívicos, ¿verdad? Que según la ley son 60 días antes que se deben inscribir, que ese plazo termina mañana, pero el registro ya dijo que no, ustedes se tenían que registrar hace un mes, en el 17 de marzo, y al final parece que se van a quedar sin el mico y sin la montera los comités cívicos, ¿no? Es otra de las incertidumbres, ¿no? Así es.
Bueno, pues muchas gracias, Mario, por haber estado con nosotros. A todos ustedes les agradecemos su sintonía, sus comentarios que hayan compartido nuestra transmisión. Y pues hasta aquí llegamos con los programas en vivo y nos esperamos la próxima semana. Les deseamos que pasen una muy feliz Semana Santa. Si van a ir a ver procesiones, si van a ir a la playa, si van a ir al lago, si van de viaje fuera, pues háganlo todo con prudencia. Si van a salir a manejar en la carretera, pues háganlo también con mayor prudencia todavía, precisamente porque queremos tenerlos a todos de regreso aquí la semana entrante y que podamos seguir en este proceso electoral que ya se nos viene encima. Muchas gracias, les deseamos una feliz Semana Santa y nos escuchamos el próximo lunes. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.